Bienvenidos a Música Constructiva FM. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en las meditaciones de Marco Aurelio, Ajá. buscando descifrar los secretos de una comunicación efectiva. Interesante. Una sinfonía interna y externa que nos permita construir relaciones más sólidas, Y- armoniosas, Exactamente. listos para el desafío. Absolutamente. Marco Aurelio, Emperador romano. emperador romano y filósofo estoico, Claro. nos dejó en sus meditaciones un mapa para navegar por las complejidades de la comunicación. Ajá. Y lo primero que nos revela es la importancia de la comunicación interna, de afinar nuestro propio instrumento antes de unirnos a la orquesta. Ok, me gusta la analogía. ¿Verdad? Afinar nuestro instrumento. Sí. ¿Te refieres a conocernos a nosotros mismos? Exacto. Marco Aurelio nos invita a la introspección, Mm, a ese diálogo interno que nos permite identificar nuestras emociones, Ajá, pensamientos y motivaciones. ya. Y en este punto destaca la influencia de Antonino Pío. Su padre adoptivo. Su padre adoptivo, a quien describe como un modelo de gobernante equitativo y humano. Interesante. ¿Y cómo se conecta Antonino Pío con la comunicación interna? Marco Aurelio admiraba la serenidad Mm, y la justicia con la que Antonino Pío gobernaba. ujú. Era un hombre que, según Marco Aurelio, tenía una profunda armonía interna Ajá. y eso se reflejaba en su forma de comunicarse y liderar. Entiendo como si Antonino Pío Exacto. representara la maestría en la afinación de ese instrumento interno. Sí. Pero ¿cómo logramos esa armonía interna? Buena pregunta. Marco Aurelio nos da alguna pista. Sí nos habla del logos, Al- el principio racional que gobierna el universo. Interesante. Para los estoicos, cada uno de nosotros lleva una chispa de ese logos dentro, una guía interna que nos conduce hacia la virtud. Espera logos virtud para quienes no están familiarizados con el estoicismo. Claro. ¿Podrías explicar esos conceptos? Claro, imagina al logos como un director de orquesta interno. Nos ayuda a discernir lo que es realmente importante. Lo que nos acerca a la virtud. Ya. Y la virtud para los estoicos no se trata de perfección moral, sino de vivir en armonía con la naturaleza, con la razón, con el universo. Fascinante. Entonces, la comunicación interna, Sí. ese proceso de afinación, nos conecta con nuestro logos, Exactamente. con esa sabiduría interna que nos guía hacia la virtud. Exactamente. Y para acceder a esa sabiduría, Ajá. Marco Aurelio propone prácticas como la reflexión nocturna, un análisis de nuestras acciones y reacciones a lo largo del día. Eso me suena muy útil. ¿Verdad? Es como hacer una revisión técnica diaria de nuestro instrumento interno. Sí, Y tú practicas la reflexión nocturna. sí lo intento. Ah, No siempre es fácil. claro. La vida moderna nos llena de distracciones. Pero dedicar unos minutos al final del día a revisar mis acciones, Ajá. mis palabras, Mis emociones. me ayuda a identificar patrones de comunicación que debo mejorar. Me imagino que esa práctica también puede ayudarnos a identificar esas notas desafinadas. Por supuesto. Esos momentos en que nuestra comunicación interna nos lleva a actuar de forma impulsiva Sí. o reactiva. Sin duda, Marco Aurelio nos advierte sobre el peligro de dejarnos llevar por las emociones negativas, como la ira o el resentimiento. ¿Y cómo propone manejar esas emociones? Porque todos nos enojamos a veces. Claro. Y es inevitable. O reprimir las emociones no es la solución. Ah, El estoicismo no se trata de eso. ya. Lo que propone Marco Aurelio es aprender a gestionar nuestras reacciones, Ajá. a no dejarnos dominar por la ira. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Porque suena complicado. Marco Aurelio nos ofrece herramientas como la visualización negativa, Ajá. imaginar el peor escenario posible para prepararnos mentalmente, Mm, o la dicotomía del control, Mm. diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Interesante. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo aplicar la dicotomía del control a la comunicación? Imagina que estás en una reunión de trabajo Ajá. y alguien te critica injustamente. Mm, No puedes controlar la acción del otro, ¿Ya? pero sí puedes controlar tu reacción. Ajá. Puedes elegir responder con calma, Ajá. con argumentos sólidos, Sí. en lugar de dejarte llevar por la ira y decir algo de lo que luego te arrepientas. Claro, eso es una herramienta muy poderosa para evitar que las notas desafinadas se apoderen de la sinfonía. Exacto, y recuerda que no se trata de ser perfectos. Ajá. Todos cometemos errores. Ya. Lo importante es aprender de ellos, a Ah. seguir afinando nuestro instrumento interno para poder interpretar la mejor versión de nuestra sinfonía personal. Qué metáfora tan inspiradora. ¿Verdad? Ahora, habiendo explorado la importancia de la comunicación interna, Ajá. de afinar nuestro propio instrumento, Sí. ¿cómo nos guía Marco Aurelio a interpretar la sinfonía de la comunicación externa?
Eso lo descubriremos en la siguiente parte de nuestro viaje por las meditaciones. Estupendo. No se vaya. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Y aquí es donde la música comienza a sonar, donde nuestra orquesta interior se conecta con el mundo exterior. Marco Aurelio nos invita a ser maestros de la comunicación externa, a dirigir la sinfonía de nuestras palabras y acciones con sabiduría y armonía. Suena desafiante pero emocionante a la vez. ¿Por dónde empezamos? Marco Aurelio pone énfasis en la claridad, la precisión y la elegancia en la comunicación. En sus meditaciones nos aconseja: háblase en el Senado, sea ante cualquiera con elegancia y certeramente utiliza una terminología sana. Es decir, no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Exactamente. Nuestras palabras deben ser como notas musicales bien afinadas que transmitan nuestro mensaje con claridad y armonía, evitando la ambigüedad y la confusión. Y supongo que esto también implica ser conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en los demás. Por supuesto, Marco Aurelio nos recuerda que todos somos parte de un mismo organismo, que nuestras acciones y palabras tienen un efecto en el tejido social. Debemos hablar con responsabilidad, buscando construir en lugar de destruir. Hablando de construir, mencionaste antes la importancia de la empatía en la comunicación. ¿Cómo podemos aplicar la filosofía estoica para desarrollar una comunicación más empática? Marco Aurelio nos invita a comprender que cada persona, incluso la más difícil, actúa de acuerdo a su propia lógica, a su propia percepción del mundo. Dice: comienza cada día diciéndote a ti mismo: hoy me encontraré con la interferencia, la ingratitud, la insolencia, la deslealtad, la mala voluntad y el egoísmo. Espera, estás sugiriendo que esperemos lo peor de la gente. Suena un poco pesimista. No se trata de pesimismo, sino de preparación mental. Es como si un músico antes de un concierto afinara su instrumento pensando en las posibles dificultades que podrían surgir: una cuerda rota, una nota desafinada. Al anticipar los desafíos, estamos mejor preparados para enfrentarlos con calma y sabiduría. Me gusta esa perspectiva. Es como si Marco Aurelio nos dijera: prepárate para la tormenta, para que cuando llegue no te arrastre. Exactamente. Al aceptar la posibilidad de encontrarnos con la interferencia o la ingratitud, no nos dejamos desestabilizar cuando aparecen. Podemos responder con mayor ecuanimidad, con mayor comprensión. Entonces, la empatía histórica no se trata de negar las emociones negativas, sino de comprender su origen tanto en nosotros mismos como en los demás. Exactamente. Y al comprender las motivaciones detrás de las acciones de los demás, podemos comunicarnos con mayor compasión, con mayor paciencia, con mayor sabiduría. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas de Marco Aurelio para comunicarnos de manera efectiva con personas que tienen visiones del mundo muy diferentes a las nuestras? Esos momentos en que la orquesta parece desafinar completamente. Marco Aurelio nos enseña la importancia de la búsqueda del logos común, esa razón universal que nos conecta a todos. A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la capacidad de razonar, de comprender, de buscar el bien común. Pero a veces parece imposible encontrar ese punto en común, ese logos compartido, especialmente en un mundo tan polarizado como el nuestro. Es cierto que la comunicación se vuelve más difícil en un contexto de polarización, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos las herramientas que nos ofrece el estoicismo. ¿Qué herramientas serían esas? ¿Algún consejo práctico para nuestros oyentes? En primer lugar, recordemos la dicotomía del control. No podemos controlar las opiniones o acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia reacción. Podemos elegir responder con calma, con respeto, con la voluntad de comprender el punto de vista del otro. Es decir, evitar caer en la trampa de la reacción impulsiva de la confrontación agresiva. Exactamente. Y para ello, Marco Aurelio nos invita a cultivar la paciencia, la tolerancia, la capacidad de escuchar con atención, incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que escuchamos. Pero a ver, ¿y si la otra persona está siendo claramente irracional, si no está dispuesta a dialogar? ¿Qué hacemos entonces? Marco Aurelio nos recuerda que no podemos obligar a nadie a cambiar su forma de pensar. A veces la mejor opción es simplemente alejarnos de la situación, preservar nuestra propia paz interior. Suena un consejo un poco radical, ¿no? Renunciar a la comunicación. No se trata de renunciar a la comunicación, sino de ser estratégicos. A veces insistir en una conversación que no lleva a ninguna parte solo genera más conflicto, más notas desafinadas en nuestra sinfonía. Entiendo. Es como si un músico ante un instrumento desafinado decidiera hacer una pausa, revisar las cuerdas, afinar con cuidado antes de volver a tocar. Esa es una excelente analogía. Y en esa pausa, en ese silencio, podemos conectar con nuestra propia sabiduría interna, con nuestro logos, y encontrar la mejor forma de abordar la situación. Y para profundizar en la búsqueda de esa sabiduría interior, Marco Aurelio nos invita a conectar con la naturaleza, a observar su armonía, su equilibrio, su serenidad. Exactamente. La naturaleza nos ofrece una perspectiva más amplia,
nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos nos ayuda a relativizar nuestros problemas, nuestras diferencias. Es como si la naturaleza fuera la partitura original, la fuente de inspiración para nuestra propia sinfonía. Y al conectar con la naturaleza, con su belleza, con su sabiduría, podemos encontrar la paz interior que necesitamos para comunicarnos con mayor armonía, con mayor sabiduría, con mayor amor. Una invitación a la pausa, a la reflexión, a la conexión con nuestra esencia. Y con esta imagen tan inspiradora vamos a hacer una breve pausa en nuestro viaje por las meditaciones de Marco Aurelio. No se vayan, volvemos enseguida. De vuelta en Música Constructiva FF y en nuestra inmersión en las meditaciones de Marco Aurelio. Hemos explorado la afinación de nuestro instrumento interno y cómo dirigir la sinfonía de la comunicación externa. Pero aún queda una pregunta resonando en el aire. ¿Cómo construimos puentes de comunicación cuando nos enfrentamos a la disonancia, a esos momentos en que la armonía parece imposible? Es ahí donde Marco Aurelio nos invita a recordar que el objetivo final de la comunicación no es ganar una discusión, sino construir una relación. Claro. Y para ello la compasión y el perdón son herramientas fundamentales. Compasión y perdón suena un poco idealista en un mundo donde a menudo prevalece la competencia y el individualismo. Puede parecer idealista, pero pensemos en esto, la compasión no es debilidad, sino fortaleza. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento del otro, de conectar con su humanidad, incluso cuando ha cometido errores. Es como si en medio de la disonancia un músico decidiera escuchar con atención al compañero que ha desafinado, buscando comprender la causa de la falla en lugar de simplemente criticarla. Exactamente. Y el perdón a su vez es la capacidad de soltar el resentimiento, de liberarnos de la carga del pasado, de ofrecer al otro la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que nos ha herido profundamente? ¿Cómo dejar ir el dolor y la ira? Marco Aurelio nos recuerda que todos somos humanos imperfectos propensos a cometer errores. Y al igual que nosotros esperamos compasión y perdón cuando fallamos, debemos ofrecer lo mismo a los demás. Es decir, que la compasión y el perdón son actos de reciprocidad, de construcción de una comunidad donde todos tenemos la posibilidad de aprender y crecer a partir de nuestros errores. Precisamente. Y no se trata de negar la justicia o la responsabilidad. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño. Significa liberarnos de la carga del resentimiento, crear espacio para la sanación y la reconciliación. Y esta perspectiva estoica, esta búsqueda de la armonía interna y externa, ¿cómo se traduce en acciones concretas? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día? Marco Aurelio nos invita a practicar la virtud en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. A ser justos, honestos, compasivos, incluso en las situaciones más desafiantes. Es decir, que la comunicación no es solo una herramienta para transmitir información, sino una forma de vivir una expresión de nuestra filosofía personal. Exactamente. Y al igual que un músico dedica horas de práctica para perfeccionar su arte, nosotros debemos cultivar la virtud, la sabiduría, la armonía interna para poder interpretar la mejor versión de nuestra sinfonía personal. Una sinfonía que, como toda obra maestra, requiere de paciencia y de perseverancia, de una constante búsqueda de la excelencia. Y al final del día, como nos recuerda Marco Aurelio, lo importante es haber vivido con integridad, haber dado lo mejor de nosotros mismos, haber contribuido a la armonía del universo. Así es, que nuestras palabras sean instrumentos de paz, de entendimiento, de amor, que nuestra comunicación sea una sinfonía que inspire, que eleve, que nos conecte a todos en una armonía universal. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de las meditaciones de Marco Aurelio, un viaje en busca de los secretos de una comunicación constructiva. Esperamos que estas reflexiones les inspiren a afinar sus propios instrumentos, a dirigir con sabiduría la sinfonía de sus vidas. Hasta la próxima en Música Constructiva